noches, amados, bendiciones. Pido disculpas, de verdad que, bueno, no soy como muy ágil en estas cosas y a no ser por la ayuda de Luisito, ¿verdad? Y Dani, que, bueno, me quedo trabado. De verdad que les pido disculpas porque por haber iniciado tarde y algunos errorcillos por ahí, pero bien, parte de la tecnología, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar inicio esta noche, ¿verdad? Les agradezco muchísimo ahí por los que han estado pendientes. Vamos a iniciar esta noche. Vamos a orar primeramente para comenzar con esto. Damos la bienvenida a los que están ahí pendientes. Esta noche antes de orar, voy a darle la bienvenida a mi hermano, el pastor Giovanni Herrera. Va a estar conmigo. Vamos a tocar un tema bastante interesante, pero vamos a orar primeramente. Amadísimo Dios, te damos muchas gracias por esta noche, Dios, por estar con nosotros. Sabemos que el enemigo a veces quiere tomar parte, pero él no tiene ninguna autoridad. Así es que yo sé que tú te mueves en medio de nosotros, toca las vidas de las personas que están ahí, que nos están viendo. Mi Señor, que esto sea realmente para alabanza y gloria de tu nombre. Gracias, maravilloso Padre, por todo lo que haces. Bendecimos tu nombre y por sobre todo bendecimos tu presencia que está con nosotros. Entonces, como les decía, mi hermano Giovanni Herrera va a estar. Buenas noches. Damos gracias a todos ustedes nuevamente, les digo, y gracias al pastor Racing que nos da la oportunidad también. Saludos también a su esposita y todo lo que están viendo. Bien, muchas gracias y damos inicio. Entonces, el tema que tenemos para hoy, pastor. Ok, bueno, buenas noches, mi hermano Frank. Es una bendición estar aquí y a cada uno de los que están en este momento conectaditos por allí. Es una bendición poder compartir con ustedes y un saludo para cada uno de ustedes. Bueno, el tema que queremos desarrollar es sobre la santidad y vamos vamos así que a subdividirlo en vivir en la carne y vivir en el espíritu. Básicamente es un asunto que en estos días como que se ha complicado mucho. El fanatismo, la religiosidad, han sido, sobre todo la religiosidad, un aspecto que ha confundido a muchos cristianos en estos días, sobre todo en estos días de esta situación a nivel mundial, de esta crisis mundial, y la gente ha caído en un enfriamiento, en un temor, más miedo, ¿verdad? Que temor. Sí. Y además de esto, ha caído en una confusión que ha creado, además de esto, una confusión a la que la gente dice, no sé si estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto. No sé si estoy viviendo en el espíritu o estoy viviendo en la carne. Sí. Recordemos que la palabra de Dios dice en Hebreos que nosotros dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Sí. Eso lo dice el libro de los Hebreos. Pero claro, ¿qué es vivir en santidad? ¿Cómo podemos nosotros vivir en santidad? ¿Será lo mismo vivir en santidad que vivir en perfección? Bueno, la verdad es que vivir en perfección prácticamente nadie lo puede lograr. Perfección desde el punto de vista humano. No hay nadie que sea perfecto. Nos confunde cuando el apóstol Pablo dice, escribiendo una carta, dice, a ustedes que son perfectos les escribo. Entonces esta palabra no es exactamente perfección de la que nosotros conocemos, que no tiene defecto, sino una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, que es la que nosotros nos cuesta vivir. Un texto importantísimo al que queremos dirigirnos o abocarnos hoy es el que encontramos, si usted tiene su Biblia ahí, nos puede acompañar en el libro de Romanos, y vamos a movernos en en varios versículos bíblicos, pero vamos a, por favor, ubicarnos en nuestras Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 8, y luego retrocedemos un poquito al 7. Quisiera decirles lo siguiente antes de que podamos leer este texto bíblico, estos textos bíblicos, y también de que los compartamos, la enseñanza que tenemos. Bueno, lo primero que yo siempre recomiendo es que usted no utilice solo una versión de la Biblia. Es importante para esto tener y manejar más de una versión de la Biblia.
Bueno, gracias a Dios y a los esfuerzos que Él ha permitido que muchas personas logren con éxito, es tener, y nosotros acá en Costa Rica, en América, pero específicamente en Costa Rica, tenemos 5, 6, 7, 8 versiones de la Biblia. Y usted puede tener la Biblia Dios habla hoy, la Biblia Lenguaje Sencillo, la Reina Valera, Biblia de las Américas, etcétera, etcétera, etcétera. Para un buen estudio de la Biblia es bueno tener siempre también un diccionario bíblico y algunos compendios que usted puede tener para ver qué es lo que en griego o en hebreo, depende del testamento en el que usted estudie. Recuerde que el hebreo, el Nuevo Testamento se escribe en griego y el Antiguo Testamento se escribe en hebreo. Entonces, importante tener más de una versión bíblica. Pero bueno, con este preámbulo yo quiero que leamos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, a ver si por favor, sí, vamos a ver el versículo 1 y luego hablamos un poquito de esto para retroceder al 7. Romanos 8:1. Correcto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora sí, ¿qué es vivir en la carne y qué es vivir en el Espíritu? Una cosa es vivir en el Espíritu y ser espiritual, y otra cosa es el espiritualismo. Bueno, el espiritismo es otra cosa, ¿verdad? Obviamente. Sí. El espiritualismo es como una espiritualidad fanática. O sea, nosotros no podemos ser personas puritanas y no podemos vivir un evangelio falso, un evangelio religioso. Nosotros tenemos que vivir un verdadero evangelio conforme a lo que aquí está escrito. Vivir en el espíritu es vivir conforme a lo que en la Biblia está escrito. Y vivir en la carne es una persona puede perfectamente ser cristiana y vivir en la carne. Porque Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y él añade diciendo, porque el vivir en la carne es muerte y más vivir en el espíritu es vida y paz. La palabra carne en el griego tiene una connotación que nos va a hacer entender mucho mejor esta palabra. Pero quisiera también que leyéramos para avanzar en el Romanos 8.1, que leyéramos también en el capítulo 7 también de Romanos, quédate allí por favor, Romanos 7, y vamos a leer desde el 15 hasta el 25. Son 10 versículos que nos van a hacer enlazarnos con el 8.1 y poder avanzar un poquito más entre la vida del espíritu y la vida en la carne. Sí, por favor, Romanos 7 del 15 al 25. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia sino si la ley no lo dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y si yo en la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Dice, sino el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y el 15 dice, porque lo que yo hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Dice el 17, de manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18. 18 dice, y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Y el 19, porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. El 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque ningún hombre interior, según el hombre, pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis mandamientos, que revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Dice, nuestro Señor nuestro. Está bien, podemos dejarlo así, podemos dejarlo allí, porque básicamente es eso lo que queríamos leer. Entonces, estamos encontrándonos aquí una verdadera disyuntiva. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el apóstol Pablo, o sea, no estamos hablando de cualquier persona, es el apóstol Pablo. Estamos hablando que es el autor de la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento. Un hombre que Dios indiscutiblemente rescató de ser un perseguidor de la iglesia, un hombre que Dios sacó de lo más profundo del pecado y lo lleva a ser el apóstol de los gentiles. Ese hombre santo, ese hombre que vive conforme al Espíritu, está diciendo que él no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere. Eso hace. Y dice, pero ¿qué es lo que hay en mí? O sea, ¿cómo es posible que yo quiero hacer lo bueno y de repente hay una fuerza dentro de mí que me lleva a hacer lo malo? Entonces, quizás usted se identifique bien con eso que estamos diciendo. O sea, ¿cómo es posible que yo quiero hacer las cosas bien y de repente me encuentro haciendo lo malo? O sea, ¿qué es lo que está pasando en mí? Él dice, entonces hay una revolución ahí dentro de mí. ¿Qué es lo que está pasando? Es muy simple. Cuando tú te conviertes al Señor, naces de nuevo, eres una nueva criatura. No eres perfecto. Empiezas a vivir una vida de santidad. Para que alcances una vida según el apóstol Pablo y Jesús, dice que tenemos que llegar a la medida y a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. O sea, no es cualquiera el que podría llegar a esto. Sin embargo, Pablo, siendo el apóstol por excelencia de los gentiles, nos enseña que él mismo tiene este problema. Entonces, aquí es donde yo le voy a decir a usted. Y bueno, o sea, nosotros los hijos de Dios, tenemos que entender que tenemos debilidades. Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. La realidad es que estamos en un tiempo de crisis mundial. Ajá. La verdad es que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. La realidad es que tú y yo nos enfermamos. La verdad es que si nosotros oramos y creemos, seremos sanos. La realidad es que tenemos limitaciones económicas, pero la verdad en la palabra es que Él, siendo pobre, se hizo rico para que en su riqueza nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces, si vivimos conforme a la realidad, entendemos esto, pero tenemos que entender las dos cosas. Ahora, ¿qué es? Vamos a ir a unas 2, 3 palabras en griego que nos enseñan a nosotros qué es la carne y qué es el espíritu. Ahora, recuerde que la mente es el campo de batalla. Si yo tengo debilidad por el licor, para poner un ejemplo, yo no puedo pensar en tomarme ni siquiera una cerveza, en tomarme ni siquiera una bebida que contenga alcohol, porque esto me va a empezar a empujar sutilmente para que yo entre otra vez a aquel lugar de donde yo había salido. Si yo soy una persona, si usted es una persona que tiene problemas con la pornografía, con la fornicación, etc., y usted comienza a ver pornografía, y usted comienza, porque son cosas, como yo he dicho, que las hacemos escondidas, ¿verdad? Es mentira, usted no se va a encontrar a nadie descaradamente ahí en unas cámaras de televisión, en una iglesia, viendo pornografía, no se lo va a encontrar en un parque, se esconde porque la persona sabe que no está bien aquello. Pero ¿qué es lo que está pasando? Está alimentando su mente, la mente le envía un mensaje al corazón, y la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces le envía la señal a la mente, se la envía
al corazón y comienza a fabricarse algo. Ahora, uno empieza a culpar porque la tecnología, porque tuve un teléfono, porque es que la vecina sale así, porque es que el muchacho salió así, porque la muchacha sale con enaguas cortas, porque eso existió y va a existir toda la vida. Y el problema lo tengo yo en mi mente. El problema lo tengo yo en mi mente. Cuando yo oro al Señor para ver las cosas de forma natural, de forma santa. Pero ¿qué es lo que pasa si yo estoy alimentando esa debilidad en mi vida? Lo que estoy haciendo es impulsándome para que aquello en lo que yo soy débil empiece a crecer y a ganar ventaja en mi vida, que es lo que dice el apóstol Pablo. Y que también hay una cosa, pastor, mira, si yo tengo algún problema, por ejemplo, un día visité una casa por ahí y la señora me dice, es que mi esposo es un alcohólico y si él bien le ha costado salir de eso y es un problema y siempre anda ebrio. Y en la casa tiene un bar, ahí está de todo tipo de licor, tiene botellas, tiene copas, y todo eso. O sea, ahí está. ¿Cómo se puede liberar de eso si tiene todo eso ahí? Nunca lo va a lograr. A este hombre podría administrar una liberación y probablemente quede libre. Pero ahí está la debilidad de él. Está toda la semilla que lo hace caer en un mismo. O como el que ve pornografía también. Los cuartos llenos de cosas ahí extrañas, ¿verdad? Mujeres o qué sé yo, ¿verdad? Y ora, por favor, yo entiendo que ore por mí, porque es que yo tengo problemas de la pornografía y tiene su teléfono con cosas y todo eso, jamás, y llega a su cuarto y tiene todo eso, o sea, no, automáticamente está siendo ministrado eso. Ah, no, eso, él está alimentando eso. Dice Santiago, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, entiéndase por concupiscencia, el deseo de hacer lo malo, la maldad, la malicia, es el pecado. Dice, cada uno es tentado cuando conforme a su propia concupiscencia es seducido por el mal, y comienza a dar una serie de palabras escalonadas donde nos enseña que si yo tengo en mi mente pensando cosas, entonces yo voy a ser tentado conforme a aquello que pensé. Ahora sí, vamos a esos textos que leímos. Pablo se encuentra en un tremendo problema, pero Pablo lo que está haciendo es aclarándonos a usted y a mí que nosotros podríamos vivir perfectamente en el mismo problema que vive el apóstol Pablo. La palabra para espíritu en griego es neumáticos, neuma. Ustedes han visto las llantas de los carros, ¿verdad? O las bicicletas, ahora no tanto porque son, ¿cómo se llama? Sin neumático. Tubulares, gracias. Son tubulares, pero el mismo ejemplo sirve, porque ¿qué es lo que hace que una llanta esté fuerte? Sí. El aire. En sí ya es el neumático, aunque no tenga ella es el neumático, hoy diríamos virtual, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí está el neuma, que es lo que sostiene. Ese es el espíritu de la llanta. Usted le pone una llanta a un carro sin neumático, sin aire, obviamente no le va a servir. Entonces, ese neumáticos, que es casi lo mismo que neumático, es la raíz de la palabra, estamos hablando en hebreo, eso es el espíritu. Entonces, yo tengo que alimentar mi neuma, o sea, mi hombre interior, tengo que alimentarlo. Lo que pasa es que dentro de mí está otra naturaleza que se llama el sark. ¿Qué es el sark? El sarkikos es en griego la palabra para carne. Esa palabra carne es carne de pecado. No la podemos confundir, es lo que está carne, sí. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Está la otra palabra que es nasar, N-A-S-S-A-R, es la palabra para carne esta, ¿okay? El cuerpo físico. Sí. Eso no es problema. Porque es creación de Dios también. Es creación de Dios, ahí es donde dice el templo del Espíritu, que hay que cuidarlo, que hay que mimarlo y toda la cosa. Ese es el nazar. Con eso tenemos los problemas naturales físicos, que es que nos enfermamos. Usted no está en pecado si se enferma. Te puede tomarse un medicamento, está bien, que nadie te condene si te tomas un medicamento. Y si oras y te sanas, magnífico, genial. Pero ese es el nazar. El problema está en el sark y en el neuma. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo en Corintios dice que el espíritu y la carne viven en una lucha y que no se pueden entender entre sí, y que la carne lucha contra el espíritu para que no hagamos lo que queremos.
Ese es el problema que se encuentra el apóstol Pablo. Cuando Jesús llega, pastor, cuando Jesús llega a nosotros, Él lo que hace es librarnos de esas ataduras, ¿verdad? Librarnos del pecado. Tenemos algo dentro de nosotros que nos da la fortaleza para decir no al pecado, ¿verdad? Y es cierto, sí, ¿verdad? Cierto. Entonces nosotros somos libres. Siempre, ¿verdad? Como estamos hablando la otra vez, que una cosa es ser pecador, o sea, pecar, ¿verdad? Porque todos pecamos, ¿verdad? Pero otra cosa es ya ser practicante del pecado. Es diferente, ¿verdad? Cierto, cierto. Perdón, si una cosa es, alguien me dijo un día, yo tengo a Cristo en mi corazón y yo vivo en el Espíritu, yo sé que yo soy pecador, y le digo, un momentito, o sea, y te lo digo a ti hoy, o sea, si eres nacido de nuevo, realmente, cada uno de nosotros sabemos si hemos nacido de nuevo o no, pero partamos de que naciste de nuevo, tienes a Cristo en el corazón, te estás congregando, estás alimentando tu vida con la palabra, estás practicando todo lo que como cristiano tenemos que practicar. Eres nacido de nuevo y sabes dentro de tu mente y corazón que si mueres vas con el Señor. Entonces, el problema no es ese. El problema es que pecas. Y usted me puede decir, pero entonces si yo nací de nuevo, si tengo una nueva naturaleza, ¿por qué peco? ¿Sabes por qué pecas? Porque vives en el Nazar, que es este cuerpo. Él dice, tengo un cuerpo que me hace que estoy vendido al pecado. Esto es lo que nos lleva en algún momento, esto es lo que carga el pecado. O sea, aquí se carga la santidad y aquí se carga también la maldad. Y depende de nosotros. ¿Qué dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Correcto. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque usted podría pecar, pero no practicar el pecado. En el momento que usted nació de nuevo, usted no vive en condenación para los que están en Cristo Jesús. Note que dice para los que no andan conforme a la carne, sí, al sarx, sí. sino conforme al Espíritu. Sí, o sea, nosotros caminamos en este cuerpo, en esta carne, pero una cosa es caminar en este cuerpo, que es el que nos lleva también a servir a Dios, que caminar en la carne, o sea, en el nido pecaminoso, en el nido de pecado, por decir así, no sé, ¿verdad? Entonces yo creo que caminar con la carne es una cosa, caminar en la carne es otra cosa. No sé si puedo explicarlo. Entonces, si yo camino conforme a las obras de la carne, que es lo que me hace pecar, ¿verdad? Hay mucha diferencia, ¿verdad? O sea, lo que estamos haciendo, la diferencia entre el cuerpo y la carne, ¿cierto? Claro, el texto que calzaría ahí es que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahora, otra cosa muy importante que yo veo, pastor, que en nuestra mente es el campo, ¿verdad? El campo de batalla, entonces, donde si yo alimento la mente con cosas, con basura, ¿verdad? Por decirlo así, entonces, mi mente está saturada de eso, pero si mi mente, la mente de Cristo, yo tengo que entregarle mi mente a Cristo para que en ese lugar Él sea el que gobierna mi mente, porque en el momento que está la batalla, o sea, si en mi campo de batalla en la mente, si Jesús gobierna mi mente, yo soy un vencedor. Pero si yo le doy campo a la carne, campo al pecado, ese pecado es el que va a estar en mi corazón, sí, a mi mente y por ende al corazón, va al corazón. Claro. Y me lleva al pecado. Y lo lleva al pecado. Ahora sí tengo, quiero que leamos el texto de Santiago 1:13 para que entendamos más claramente eso que estamos hablando. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal y ni Él tienta a nadie. Y el 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando, aquí está, de su propia concupiscencia, dice, es atraído y seducido de mi propia concupiscencia, de tu propia concupiscencia. Sí. O sea, de eso, es seducido dice, y atraído. 15 dice, entonces la concupiscencia, o sea, ese pecado, esa malicia que está en ti, dice, esa concupiscencia, después que ha concebido, o sea, después que nació, que ya dio a luz algo, porque usted lo alimentó, porque yo lo alimenté, dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a muerte. Y luego él dice que no pueden salir de una misma fuente, agua amarga y agua dulce, agua salada. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos él? Que usted puede pecar, pero que usted no puede vivir en pecado. Entonces, cuando usted nace de nuevo,
No hay condenación para usted porque usted ya fue salvo por Cristo Jesús. Y la gente que dice, bueno, yo recibí a Cristo Jesús, yo espero ser salvo. Si usted espera ser salvo, pero si ese yo espero es tal vez, usted está haciendo nulo el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Si usted dice, tal vez yo sea salvo. No, no. Usted tiene que entender que si Cristo murió por ti, entonces eres salvo, porque Cristo lo hizo perfecto. Una cosa también que yo entiendo, muchas veces estamos engañándonos a nosotros mismos, creyendo que lo que estamos viviendo, Dios es amor, Dios es perdón y Él me perdona, pero cuidado si su corazón no le está engañando, ¿verdad? Está pensando bien que si el Señor viene en este momento, yo me voy a ir con Él, pero estás en pecado, su corazón le puede estar engañando también, ¿verdad que sí? Sí, lo que sucede con esto es que yo no me puedo engañar a mí mismo. Sí, sí, Eso es como las personas que mienten mucho. Sí. No sé si usted ha visto a las personas que mienten mucho. Y mienten tanto. Yo me acuerdo de una persona que usted la recuerda, no voy a decir nombres, que mentía mucho, ¿verdad? Mentía demasiado, demasiado, demasiado. Entonces llegaba un momento que esta misma persona se creía sus mentiras. Sí. Y entonces ya uno decía, yo no sé si le creo porque no se está haciendo verdad la mentira. Inventaba cada cosa. Dice que fui allá y me estrellé en el carro, pero en el carro me hizo así. No, son mentiras, uno sabe que son mentiras. A lo mejor era cierto, entonces le pasaron la oveja negra. Tanto decía que tenía problemas que cuando tenía un problema ya nadie le creía. Entonces, hay un momento en la vida del creyente, de la persona que miente, que él mismo se cree sus mentiras. Entonces hay un momento en la vida tuya que si no haces un alto a esa debilidad, porque todos tenemos debilidades, Claro. si no haces un alto a ese mirar pornografía, a ese robar, a ese enfadarse, porque usted puede enojarse, todos nos podemos enojar, pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, o sea, no deje que pase todo el día enojado. O no sea por estar enojado a hacer una torta. Diferente estar enojado a pecar cuando te enojas. Sí, sí. Porque uno cuando está enojado, yo procuro no enojarme, porque a veces me enojo y sé que podía cometer errores, ¿verdad? Pero si los cometo, que no voy a jugar con esto, yo sé que el Señor me perdona, porque la Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Jesucristo, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él conoce tus debilidades. Si lo que tenemos que tener nosotros es humildad en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo tenemos que reconocer que somos débiles, pero en Cristo Jesús seremos fuertes. Confiesa tu debilidad, sométete al Espíritu, alimenta el Espíritu. Un ejemplo que yo siempre pongo en esto es de dos perros. Yo puedo tener, vamos a decir, para mencionar razas fuertes y violentas, ¿verdad? Voy a mencionar dos razas que están catalogadas como las razas más violentas o más peligrosas, entre los 10 más peligrosos, el Rottweiler y el Stanford. Son dos razas que son, ¿verdad? Son muy bravos, ¿verdad? Son dóciles los perros siempre, pero bueno, esas son. Entonces, si yo tengo un Rottweiler y tengo un Stanford, un American Stanford, y yo alimento al Stanford y le doy alimento y le doy buena comida, y al Rottweiler le doy de vez en cuando un poquito de agua, lo tengo amarrado, no lo ejercito, no lo alimento, y después de unos 2 meses los pongo a pelear. ¿Cuál va a ganar? El Stanford, porque está alimentado, porque está fuerte. El Rottweiler podía ser más grande, más fuerte, más violento, pero vas fácilmente a perder la batalla. Perdón, entonces si alimentas la carne, si tienes una debilidad que tú conoces cuál es, y alimentas esa debilidad y otras áreas en tu vida, en el sarc, en la carne, la alimentas, y ves esto, y haces lo otro, y visitas ciertas cosas, y coqueteas con el pecado en el área que tú sabes que no somos niños, sabemos cuáles son las áreas en las que somos débiles. Si yo alimento eso y dejo de leer la palabra y dejo de ayunar y dejo de orar, etcétera, etcétera, entonces mi espíritu se va debilitando. Y si mi debilidad es robar, cuando me doy cuenta me metí a un banco a robar, claro, y aparezco en la cárcel y Dios, sácame de aquí. Sí, pero es que tú te metiste ahí solo. Vamos a tener un chance, bueno, debido a que nos atrasamos un poquito por el inicio de esto, ahora por lo que hablamos, vamos a tomar un ratito, ahora dentro de un tiempito, para que hagan sus preguntas. Pueden enviar, si tienen preguntas ya por ahí, puedes estar enviándolas ya, ¿verdad? Formulando alguna pregunta que quiera a tener al respecto. Y al final vamos a estar contestando a esas preguntas. Así es que puede comenzar a enviarlas, ya sea ya,
¿verdad? Entonces, continuamos, pastor. Ok. En esto, muchas veces, perdón, tenemos muchas dudas y bueno, no sé si las preguntas llegarán anónimas. Sería bueno para que usted no tenga ningún problema, pero lo importante es preguntar para que usted salga de dudas. ¿Por qué? Cuando aquí dice Romanos 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, usted no debe vivir en condenación y en culpa. Y tampoco porque cometas un error vas a juzgar o que no dejes que nadie te juzgue, pero tampoco juzgues a nadie. Hay ocasiones en las que uno de los sacramentos, que es la Santa Cena o la Cena del Señor, como se llame, entonces uno dice, porque Pablo lo recomienda, que si usted tiene alguna situación que sabe que no se siente bien ahí espiritualmente, no tome la Santa Cena, ¿verdad? Es una recomendación de él. Porque dice que muchos toman la Santa Cena indignamente, y entonces dice que el que así la toma, pecado acarrea para sí. Entonces por eso dice que por eso muchos están enfermos y otros ya han muerto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando está la Santa Cena, entonces algunos vuelven a ver, porque es que fulano no tomó la Santa Cena. ¿Será que está en fornicación? ¿Será que aquel se robó algo? ¿Será que le pegó a la esposa? ¿Será que tiene problemas con el esposo? O sea, eso a usted no le importa. O usted dice, voy a tomármela para que no crean que estoy en condenación, aunque sea ¡peor! O sea, yo sé que no debo tomarla, pero después van a pensar mal de mí. Mejor voy y me la tomo y así. Entonces, para que no me juzguen. Entonces, eso es vivir un espiritismo, un espiritualismo. O sea, usted no tiene que preocuparse por lo que la gente diga, ya sea libre de eso, sácate de esas inhibiciones y viva conforme a la palabra, no conforme a lo que la gente diga, porque lo que la gente diga es importante, pero no debe ser determinante en tu vida. Vivir en el Espíritu significa algo como esto: conocer el propósito de Dios para tu vida y cumplirlo o llevarlo a cabo. Repito, debes de conocer, para vivir en el Espíritu, el propósito de Dios para tu vida y ejecutarlo o llevarlo a cabo. Y usted me dice, pastor, ¿y cómo sé hacer eso? ¿Cómo puedo lograrlo? Es muy simple. Si tú no lees la Biblia, nunca lo vas a entender. Eso es todo. Para mí, la palabra de Dios, que es la que me fortalece, es como un mapa. Recuerdo en una ocasión, bueno, muy común, ahora se guía uno por otras aplicaciones tecnológicas, ¿verdad? Para ir a algún lugar, usas el Waze, el Google Map o la que sea. Pero recuerdo un momento, hace bastante tiempo, que me fui a pasear, fuimos a San Carlos. Y llegamos a un lugar que me imagino que, bueno, yo fui hace otro tiempo y ya no es igual. Entonces llegamos a una oficina de turismo y ellos tenían allí, bueno, para hacer excursiones y tours y todo el asunto, pero tenían un mapa. Entonces me acuerdo que era un mapa de San Carlos, donde quedaban las aguas termales aquellas, donde quedaba el volcán, donde había un río con aguas. Entonces me dieron un mapa y yo dije, ahora sí, con este me guío. Entonces yo iba yéndome por aquí, yo iba con mi esposa y ella me decía por aquí y por aquí. Ahora no, ahora yo tomo el teléfono, lo pongo aquí y el teléfono me dice dónde, con voz y con toda la cosa. Pero la Biblia es como el Waze espiritual. El mapa es como la Biblia. La Biblia te dice cómo debes vivir. Y por medio de la palabra vas a alimentar tu espíritu y vas a conocer lo que Dios tiene para tu vida. Si la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, si no la oyes, si no la lees, no puedes tener fe suficiente. Y me preguntas, ¿por qué dice oír la palabra? ¿Por qué no dice leer la palabra? Es muy simple. La fe viene por el oír. Sí, pero ¿por qué dice oír? ¿Por qué no dice por leer? ¿Por qué no? Porque antes, recuerde que está escrito, ¿no? Antes la Biblia no estaba escrita, entonces solo se oía. Hoy nosotros podemos leerla, hoy nosotros podemos tenerla. Hoy podríamos decir, la fe viene por el escuchar, por el leer la Biblia, porque gracias al Señor hoy tienes una Biblia física o virtual, la puedes leer y la puedes escudriñar. Eso te da más fuerza. Pero entonces, ¿quieres crecer en la fe? ¿Quieres ser un hombre, una mujer fuerte? Porque no puedes decir, qué lindo, yo quiero ser como esos hombres de Dios que oran y la gente cae, que oran y la gente se sana, que hablan y los demonios se ahuyentan. Qué lindo, y puedes lograrlo. Pero si no creces por la palabra, si no la lees,
nunca llegarás a tener un crecimiento espiritual. ¿Quieres crecer físicamente? Aliméntate con una buena dieta, aliméntate con una buena régimen de ejercicios físicos, etc. ¿Quieres crecer espiritualmente? Lee la palabra, sométete, estudia la palabra y vas a ser un hombre fuerte, una mujer fuerte espiritualmente. Sí, Jesús es la luz, ¿verdad? Y la palabra es la luz, porque cuando caminamos conforme a la palabra, caminamos en luz, ¿verdad? Conforme a la palabra, al Espíritu, sí. Pero sí, por eso dice que a veces personas se caminan con el entendimiento entenebrecido, dice, ¿verdad? Porque hay tinieblas, caminamos en tinieblas y no entendemos ni qué está pasando. Entonces, si leemos la palabra, eso nos ilumina nuestro entendimiento y el Espíritu Santo, que es el que nos guía, ¿verdad? Que es el que nos pide la palabra, nos hace caminar conforme a la palabra. Bien, ¿verdad? bien, correcto. Pueden seguir haciendo más preguntas si desean por ahí. Yo creo que ya es el... Bueno, están llegando algunas preguntas. Sí, están llegando algunas por ahí. Sí, creo que está bien. Usted me dice, no sé si seguimos un poquito o vamos... es que realmente como comenzamos tarde, no sé cuánto tiempo nos queda. Bueno, usted me dice, aquí son las 8:30 minutos, ¿cierto, verdad? No sé cuál es el tiempo. Yo creo que deberíamos... Bueno, debemos terminar ya. Sí. No, cambiar un poquito más, a ver. Vamos a pasar toda la noche aquí hablando, ¿verdad? Sí. Yo creo que, bueno, caminemos ahí 10 minutos por lo menos. Hay unas preguntas que están llegando por ahí, pero también yo quisiera aportarles eso también, que a veces marcamos los pecados más grandes, por ejemplo, como el robar, matar, la mentira. Pastor, ¿usted cree que en la iglesia hay pecados que no se toman como si fueran pecados? O sea, se pasa así como por encima. ¿Qué cree usted? ¿Qué tipo de pecados se manejan, por decir algo, dentro de la iglesia que uno dice, ¿qué cree usted? Ahí en las iglesias se da mucho una competencia malsana. O sea que yo, bueno, a mí me gusta la música, entonces yo aprendí a tocar algunos instrumentos. Pero como yo veo que hay alguien que toca mejor el instrumento, entonces yo me apuro, me esfuerzo para tocar el instrumento mejor que esa persona, para cantar mejor que esa persona. Y a veces llegan creyentes nuevos que comienzan y crecen rápidamente, y los creyentes más viejos que son negligentes, que son haraganes, que hasta que tienen un hueco en la silla porque lo que hacen es llegar años y años al mismo lugar. Yo he llegado a iglesias donde me han invitado por decir algo, en un año, ¿no? Y veo a una persona allí, por lo general uno llega y hay personas al frente, otros atrás, todo, pero las personas que sientan al frente uno como que, ¿verdad? Y ya uno llega e identifica a esas personas por estudios bíblicos y todo, pero yo le llego luego 6 meses, un año después, y lo veo sentado en la misma esquina, en la misma silla, y es la misma persona de siempre. O sea, la persona no está creciendo espiritualmente, hace las mismas preguntas, y yo digo, ¿dónde está el desarrollo de esta persona? Entonces, ¿qué digo una competencia malsana? Yo quiero hacerlo para ser mejor que esa persona, no para gloria del Señor. Esto es un pecado que se da en la iglesia, ¿verdad? Sí, para exaltarse. Entre otros, sí, la vanagloria. Yo tengo que darle siempre la gloria al Señor, pero si yo lo hago mejor, aquí el Espíritu se derramó porque yo fui el que toqué la guitarra. El Espíritu se derramó porque yo era el que danzaba. El Espíritu se derramó porque yo agarré las banderas, o agarré el pandero, o agarré el piano, o el sax, lo que sea, y comencé a tocar, y el Espíritu fluye. Y no niego que pueda ser cierto. Para que todo el mundo lo vea. O sea, para que todo el mundo vea que es lo mejor. Estoy personificando, estoy tomándome el lugar que no me corresponde. Eso es pecado, eso está mal. Sutilmente, un pecado que se mueve en la iglesia, no está bien. Yo pienso también, yo no sé, pero yo creo que estar estancado, usted no cree que sea tal vez como, o sea, porque yo pienso que uno debe de avanzar, porque digamos de poder en poder, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, automáticamente, si yo leo la Biblia, si yo oro y estoy en conexión con Dios, yo pienso que uno debe avanzar. Si no está predicando, también yo pienso, o sea, es parte también, como digo yo, no sé. ¿Qué le parece a usted, pastor? Bueno, imagínese que la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado por pecado. Crecer espiritualmente es bueno. Y si yo no crezco espiritualmente, me será contado por pecado. Algo está pasando. Algo está pasando. Algo está pasando. Yo creo que algo está pasando.
porque no es normal, porque uno puede ver gente que están sentados, como usted dice, todo el tiempo en el mismo lugar, lo mismo, se ve esa persona, y cuando alguien llega a predicar y hace el llamado, ahí va en carrera a recibir a Cristo otra vez, lo recibe todos los domingos, ¿verdad? Recibe a Cristo, y está ahí todo el tiempo la misma persona. Yo nunca lo veo haciendo nada, trabajando para nada. Yo pienso que no sé, es como un bebé, como un niño, un bebé. Un fenómeno, eso es, una señora, ¿verdad? Yo creo, por ejemplo, una vez enseñaba en un lugar que una señora tenía 9 meses de embarazo y listo, si tiempo se pasaba, correr donde el médico a ver qué estaba pasando, porque ese bebé no había nacido, ¿verdad? Son 9 meses y listo. Si una persona está estancada y no ha dado fruto, ¿verdad? Algún problema, tiene que ir donde el médico, tiene que ir al que fue ¿qué le pasa? Porque yo pienso que las personas debemos de crecer, todos debemos de crecer, ¿verdad? Hay un asunto que quiero, bueno, antes de que lea esta pregunta que está llegando, que yo les motivo para que por si quiere preguntar o hacer alguna observación, perfectamente lo puedes hacer. O sea, y queremos para saber que nos están escuchando y que participe, porque no queremos nosotros hacer aquí como un monólogo, ¿verdad? Sí. Bueno, no será monólogo porque aquí estamos dos, pero entre ustedes y nosotros sí queremos interactuar. Sí. A veces creemos que las cosas malas que nos pasen es porque estamos en pecado. Quiero aclarar esto, ¿verdad? No, la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Yo recuerdo cuando, bueno, yo tengo una hija, ya ella está grande, pero bueno, era mi locura cuando nace, soy padre, yo llego y la tomo en mis brazos y soy papá, qué bueno, y yo no podía creerlo. Lo cierto es que viene la famosa prueba del talón. Los que no saben, la prueba del talón es una cosa complicadísima, ¿sí? ¿Cómo voy a llevar a mi hija para yo meterle, o para que la enfermera o el enfermero o el doctor le punce el talón con una aguja? Tamizaje. El tamizaje, sí, esa es la prueba del talón, dije, ¿verdad que sí? Sí. El tamizaje. Entonces, yo no sabía lo que era, mi esposa sí sabía, y me dice, llévela usted, pero yo, qué ingratitud, yo no sabía lo que era, y yo la llevo todo chalán ahí con mi chiquita, cuando veo que el piecito todo tiernito, cuando veo que le están metiendo, y ella se quedaba viéndome. ¡Oh! Eso me partió el alma. Ella obviamente no recuerda eso, pero yo me quedaba mirándola como si ella me dijera, eres mi papá, ¿por qué me traes para que me hagan esto? Hay cosas a las que Dios te lleva, aunque te duelan, pero es formación, es para que crezcas. Formación. Y no es que estés en pecado, es que tienes que vivir así. Yo voy a leer eso, el tema es bien intenso y yo quería hacer una comparación muy bonita. Aquí tenemos este vaso, este jarrón que se ve, es oro puro. Pero para mí eso es una vida en santidad, ¿verdad? Entonces yo creo que este jarrón es de bronce. Si yo ese jarrón lo dejo por mucho tiempo, él se pone feo y pierde su belleza, pero hay que estarlo puliendo para que él se mantenga así. Entonces yo creo que nosotros somos como un bronce y nos falta la perfección para llegar al oro puro, ¿verdad? Entonces cada día él se va a oxidar, entonces mientras usted lo mantenga limpio, él va a mantenerse bonito y usted puede reflejarse ahí. Sí, bonito, y ahí se refleja su rostro, pero cuando ya pasa el tiempo ya no se ve nada. Yo creo que entre más nosotros nos santifiquemos delante de Dios, más vamos a parecernos más a la imagen de Dios, ¿verdad? Vamos a leer 2 Corintios porque aquí una persona nos dice que expliquemos 2 Corintios 5:17, pero aquí lo que está diciendo es, perdón, 5:17, sí. 2 Corintios 5:17 dice, orad sin cesar. No, 2 Corintios 5:17 dice de modo... Perdón, es que no, disculpe, es que tenía el otro ubicado, ese 1 Tesalonicenses, perdón, 5:23 es el que estoy leyendo la otra nota. 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, yo creo aquí lo que está diciendo es como una recomendación de Pablo, o sea, que Él como que nos santifique, ¿verdad que sí? O sea, que el Espíritu de Dios sea que nos santifique, ¿verdad? ¿Qué dice usted, pastor, con respecto a eso? Sí. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es como que Dios te bendiga, que Dios te santifique. Pienso que es algo... Pienso que la persona hace la pregunta porque la palabra os santifique por completo. Cuando estamos diciendo que pecamos, que hay debilidad, que hay caídas, y el apóstol Pablo dice que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero,
tal vez no es contradicción, pero pienso que la persona podría hacer esa pregunta porque dice, si dice que lo santifique por completo, entonces ¿por qué mi carne no es así? Bueno, es que es lo mismo, es un llamado, es una exhortación a que el Dios de paz nos santifique por completo, o sea, es someter este cuerpo físico, es someter mis debilidades, es someter mi espíritu, todo a la presencia del Señor, como cuando se hacía en el Antiguo Testamento el sacrificio. Todo tenía que ser quemado, aunque no todo servía para algo fragante a Dios, pero todo tiene que consumirse, porque dice que el fuego todo lo consume. Entonces, es santificarse para el Señor por completo, no solo un área. Sí, ese pasaje muy conocido, 5:17, dice, de modo que algunos están en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido hechas nuevas. Por supuesto, cuando estamos en Cristo, somos nueva criatura, nuestro espíritu es renovado, nuestra mente, la carne deja de gobernar nuestras vidas, ¿verdad? El espíritu es que gobierna, nos renueva todas las cosas que teníamos en nuestra mente, fueron perdonadas, fueron lavados por completo, ¿verdad? Nos limpió, pero como decimos siempre, ¿verdad? Pecamos, pero ya pecamos, pero ¿cómo que puedo explicarlo? Ya no estamos obligados, antes pecábamos y nos placía pecar, ¿verdad? Pero ya ahora tenemos una libertad para decir, no, ahora Cristo vive en mí, ¿verdad? Entonces somos creación nueva, porque antes éramos creación de pecado, ¿verdad? Nuestro cuerpo era creación cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Entonces perdieron la comunión con Dios, ¿verdad? Eso fue. Ahora cuando estamos en Cristo, ¿verdad? El Espíritu de Dios está en nosotros y Él nos renueva, o sea, nos hace nuevos, nos viste nuevos, ¿verdad? Entonces, no sé claro, la aplicación de eso para... es porque, y vuelvo a lo mismo, quizás por el tema que estamos desarrollando, las personas se encuentren alguna contradicción en esto, que dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces dice, pero entonces ¿por qué la persona peca otra vez? O sea, vuelvo a lo que dije anteriormente. Si Pablo está diciendo una cosa en Romanos y dice esto en Corintios, él no se está contradiciendo. Lo que pasa es que en el original griego, la palabra, las cosas son hechas nuevas, se escribe en un presente progresivo, donde dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas están siendo hechas nuevas. O sea, es un proceso. Y usted que hace esa pregunta, o los que están escuchando, y yo y nosotros sabemos que es mentira que nosotros no fallamos, que es mentira que no hay pensamientos a veces feillos en nuestra mente. Entonces es un proceso. El problema no es tener eso, el problema es permitir que eso esté allí. El típico ejemplo, ¿verdad?, que escuchamos muchas veces y cabe mencionarlo ahorita. Yo no puedo evitar que un ave vuele alrededor de mi cabeza, pero sí puedo evitar que haga nido en mi cabeza. Yo no puedo evitar que el enemigo me tiente. Yo no puedo evitar que me tiente, sí, pero sí puedo evitar caer en la tentación. Por eso la oración modelo, el Padre Nuestro, que se conoce así, dice, líbranos de caer en tentación. ¿Por qué? Que el Señor nos guarde de esto. Porque el pecado entra por la vista y ahí es donde está en nuestra mente. Y ahí es procesado, ¿verdad? Depende de cómo nosotros lo aceptemos, eso va al corazón y es lo que ya por voluntad hacemos las cosas, ¿verdad? Porque es como un proceso, ¿verdad? Que está ahí, ¿verdad? Voluntariamente lo hacemos porque ya ha sido bajado a nuestro corazón. Pero si nuestra mente, dice la palabra, nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, está cuidando nuestra mente en todo tiempo. El tiempo se nos va a ir y yo no sé, yo quiero decirles algo. Para mí existe el trono de la gracia, una recomendación. El trono de la gracia es un lugar donde nosotros acudimos, ¿verdad? Y como hacía el ejemplo con respecto al jarrón si usted todos los días acude a él, usted peca y dice, ya no puedo hacer nada, soy en el pecado, estoy hundido en el pecado, ya no puedo hacer nada más que... y el diablo le dice, sí, ya, mejor ni ore, ya usted está perdido, nada que hacer. Pero existe el lugar que usted va a la presencia de Dios y le pide perdón, Señor, yo me arrepiento, por favor, límpiame, Señor, dame la fuerza para no hacerlo. Y usted toma la decisión de decir, voy a meterme más en el Señor, voy a leer la palabra, levántese temprano por la mañana, ore y trate todo el día de caminar en santidad y Dios le va a dar la fortaleza para salir de cualquier situación que esté viviendo por ahí. ¿Alguna otra cosa ahí para terminar, pastor? No, solamente reconocer otra cosa. Si usted tiene alguna debilidad muy fuerte con el sexo opuesto o peor aún, con personas del mismo sexo,
Si usted tiene una fuerte lucha con robar, con enojarse, sí es bueno que usted busque una consejería espiritual, ¿verdad? Así Se es. busque a un consejero, tiene a su pastor, usted tiene una persona que le ayuda ahí cercana, busque una persona sabia que le ayude a esto, porque no podemos negar y esconder que a veces tenemos ataduras en nuestra vida, que ya no es solamente un pecado, es una atadura de la que tienes que ser liberado. Busca ayuda, busca a tu pastor, busca a tu líder espiritual y dígale, necesito que me ore, que ore y que me ayudes en esta debilidad para que usted pueda crecer, ser liberado de esto y dar buenos frutos. Así es, entonces, de verdad que es necesario, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ser santos, dice, porque yo soy santo, decía Pablo, entonces nosotros tenemos que buscar la santidad, no podemos vivir así en religión, porque la religión es lo que usted hace tratando de agradar a Dios, ¿verdad? Y por otro lado, en pecado. Entonces es necesario mantenerse limpio. El Señor viene en cualquier momento, dice que un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Entonces yo le recomiendo eso, vaya delante de su presencia, dígale, Señor Dios, te pido perdón, por favor, dame la sabiduría, dame entendimiento, dame fuerza para no fallarte. Y si tienes escondido algo en tu casa, que una botellita de licor por allá escondida y eres adicto al licor, bote eso, que se le quite. Si tiene un cigarro por ahí, bótelo, no quiero más, Señor. Y diga siempre así, mayor es el que está en mí, mayor es el que está en mí, Cristo está en mí. Y haga eso. Si tienes problema con pornografía, elimine cualquier lo que tenga por ahí que le provoque, si es un cuadro, si es una revista o no sé qué cosas puede tener ahí que le provoque, elimine eso y trate de buscar, propóngase, diga al Señor, yo necesito agradarte y comienzas a crecer. En el momento que busque la santidad, le digo de verdad, comienzas a crecer, comienzas a avanzar, porque el pecado lo que hace es retenerte para que no avances, ¿verdad? Y si hay alguien por ahí que tal vez quisiera esta noche reconciliarse con el Señor, por ahí vamos a orar y nos despedimos porque ya el tiempo se nos ha pasado y entonces vamos a orar. Pastor, si quiere orar por una reconciliación por ahí. Claro, y nos despide una vez. Yo quiero que, amén, gracias. Yo quiero que ores al Señor diciéndole así, Padre, en este momento me presento ante ti y te pido que me limpies de mis pecados, me ayudes en mis debilidades y quiero y decido someterme a ti para que operes y perfecciones tu obra en mi vida. Yo determino y decido, hoy tomo decisiones importantes, trascendentales que marcan mi vida. Me someto a ti y buscaré la ayuda necesaria. Quiero reconciliarme contigo, quiero volver a tu casa, quiero volver a tus brazos, Señor. Perdóname, santifícame y haz tu obra en mi vida. Para gloria de tu nombre, Señor, opera y perfecciónate en mí todo en el nombre de Jesús y para gloria de tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, bendiciones y nos vemos próximamente. Bendiciones. Que la pasen bien. Buenas noches. Buenas noches.